El 10 de septiembre se cumplirán 2 años desde que dejé en Londres mi antiguo trabajo como especialista de trajes a medida y me vine a Madrid, y desde entonces montamos la primera tienda de Hussars y hoy, en menos de 2 años, tenemos 4 tiendas. Y esta va a ser la historia que os voy a contar, además con todo tipo de detalles, no solamente de cómo hemos conseguido esto, evidentemente ha sido gracias a vosotros, sino también de todo lo que ha habido detrás y antes de eso, porque tenemos que remontarnos al año 2015, cuando fundo la marca por primera vez el 15 de diciembre del año 2015, es cuando nace Hussars. Esto lo he contado en algún vídeo. Nace por 2 chicos que tenían 22 años en aquel momento, Javier y yo. No teníamos mucha idea de muchas cosas, pero teníamos muchas ganas, mucha ilusión, lo típico que se suele poner en un proyecto, evidentemente, y de hecho en 3 meses en aquel momento lanzamos la marca, porque la iniciamos antes del 15 de diciembre. En septiembre estábamos buscando a ver cómo lo hacíamos, que si una persona que al final nos puso el showroom en Jorge Juan 15 además, donde empezamos, que era un palacete dentro de un club. Todo lo que hicimos en aquel momento, que conseguimos un montón de cosas, de movernos, de ir luego a 20.000 fábricas. Los chicos jóvenes, insisto, en que no tenían mucha idea y decían, oye, que queremos hacer americanas, trajes, esto, lo otro. O sea, hoy incluso casi se ve como más normal, porque han habido ya más casos de jóvenes que van a las fábricas, que montan sus marcas, aunque casi todos ellos de una temática mucho más oversize, moderno y más juvenil. Nosotros íbamos vestidos de traje y decíamos, no, es que queremos hacer trajes, queremos hacer corbatas, queremos hacer zapatos de vestir. Y lo hicimos todo eso. No funcionó por un montón de motivos que no son para este vídeo en realidad, porque sería demasiado largo, pero no funcionó. Y cuando algo no funciona y encima tuvimos problemas con el inversor, el socio que nos puso el showroom, que nos ponía también supuestamente recursos y cosas así, que al final él también tenía problemas económicos. O sea, se nos juntaron un montón de cosas, acabamos quemados Javier y yo. Luego de ahí sacamos la marca, la mantuvimos un tiempo, tuvimos que irnos a otro sitio, también estaba ahí cerca, pero ya no era lo mismo. Todo ya ir quemándonos, llevando solo la marca a la parte online, seguir vendiendo. No funcionaban los trajes, funcionaban muy bien los pañuelos de bolsillo que hacíamos en aquella época, los accesorios en general, pero sobre todo los pañuelos de bolsillo, que en aquella época, que hoy en día además no hacemos pañuelos de bolsillo, y puede que dentro de poco, en algún momento, me dé por hacer alguna pequeña edición. Si hay demanda, dejadme también abajo en los comentarios. No va a ser como aquella época, pero alguno haremos, y sé que hay más de uno que todavía tienen nuestros pañuelos y ha venido incluso a veces a enseñármelo a la tienda y decir, mira, qué pañuelos hacíais, y yo, joder, sí lo sé, yo también los tengo. No todos, porque algunos los fui regalando, donando, pero todavía tengo alguno por ahí. La marca pasó de ser una marca que hacíamos de todo a hacer solo pañuelos de bolsillo al final, y vendíamos online, y al final incluso Javier acabó saliendo de la marca porque se fue a Londres, como sabéis, donde estuvo trabajando y está trabajando. De hecho, ahora mismo es especialista en medida para Drake's. En aquel momento nos quemamos mucho también con algo que no funciona, que uno tiene unas ganas de hacer unas cosas, el otro igual no tiene tantas ganas. Al final, si no se ponen de acuerdo, y también sobre todo que nos quemamos con la parte inicial del inversor, la parte de casi estafa, podríamos decir, de lo que pasó. Todo eso quema mucho, y a nivel personal, aunque nos llevamos súper bien, pues al final a nivel negocio en aquel momento nos fue muy difícil relanzar la marca y mantenerla a flote, y más cuando ves que algo no fluye, no funciona. De hecho, todo esto hay que sumarlo, que a nivel personal, en mi familia ocurre el divorcio de mi madre con mi padrastro español, y mi madre decide venirse a Madrid a vivir conmigo, que no tenía nada donde vivir, porque tenía un apartamento, un estudio, que además, como en aquel momento no generábamos ingresos, yo empezaba a realquilar los fines de semana sin consentimiento en aquel momento del dueño ni nada, en Airbnb, que era el boom de Airbnb. Me iba o a casa de Javier, incluso me buscaba hostales o habitaciones de Airbnb más baratas, porque yo realquilaba mi apartamento entero y con eso compensaba. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto estaba a nivel económico. Además, mis padres nunca han sido de ayudarme, de tener además nunca muchos recursos para facilitarme, y sobre todo nunca de decir, toma, aquí tienes una paga, o aquí tienes. Siempre he sido yo muy de, pues trabajaba en la feria, cobraba menos de hecho que los empleados. Eso es algo que mi padrastro español siempre ha tenido, esa costumbre de decir, bueno, yo te doy de comer, entonces tú vas a cobrar menos que los empleados que trabajan para nosotros. Cosas. Mi padrastro, pero bueno, eso es para otro vídeo también. En cualquier caso, mi madre viene con mi hermano pequeño de aquel momento. Pues, de hecho, voy a mencionarlo en este vídeo muchísimo, porque es el responsable también de que hoy Hussars esté donde está. Pero en aquel momento pues era un adolescente joven que iba al instituto, tenía
si no recuerdo mal, ahora mismo 15 años, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Se presenta mi madre y mi hermano y en plan de mi madre además se va completamente con las manos vacías, una cosa que también nos dificulta demasiado y al final acabamos realquilando mi apartamento completamente y nos buscamos lo único que podíamos permitirnos en aquel momento, que era un piso con más habitaciones, eso sí, no un estudio como lo que yo realquilaba, en Aranjuez, en un barrio de los peores que tendrá Aranjuez seguramente. De hecho lo podéis buscar, Zorzales 14. Igual alguien me dice, oye, yo vivo por ahí cerca y tampoco es tan malo. Bueno, mi hermano vio ahí todo tipo de cosas, pero vio apuñalamientos en la calle ahí mismo nada más bajar al portal. Aún así, yo salía de ese portal vestido de traje, a veces incluso con sombrero, no sé si tendré alguna foto por ahí, pero yo salía de ahí con la cabeza bien alta diciendo, bueno, mira, toca vivir aquí ahora mismo, pero yo aún así no voy a renunciar a mi traje, que en aquel momento llevaba más traje casi todos los días, para montar lo que yo en aquel momento hice, que además de Hussars, que está medio decadente, montar una empresa de gestión de pisos turísticos, porque ya que realquilaba mi piso y me funcionaba y vi que podía hacerlo, dije, puedo hacerlo para otras personas. Al final creé una página web y empecé a hacer como spam, empecé a intentar como spam, básicamente, más bien era spam. Contactaba con un montón de gente en Airbnb, les decía, oye, tengo esto, gestiono pisos turísticos, tal, decía que tenía ya unos cuantos pisos en gestión cuando solo tenía el mío propio, y poco a poco de ahí fueron viniendo clientes, luego unos me recomendaron a otros, luego la web se posicionó en Google y también me llegaba gente, así que poco a poco fui teniendo pisos turísticos en gestión. Y Hussars fue cayendo cada vez más de lado y por eso también solo hacíamos pañuelos de bolsillo. Además Javier se fue, quedaba solo yo en la marca al final, entonces era algo que no tenía tiempo, aunque siempre tenía esas ganas pequeñas de voy a seguir haciendo cosas. De hecho incluso creé otra marca que se llamaba Ethergent, sacada como fuera de Hussars, porque como con Javier nos llevábamos con ese momento en la parte de negocios que no nos entendíamos, dije pues voy a crear otra marca e hice una edición de poleras, que además vendí poleras que hoy ni hacemos, ¿sabéis? Polos es una mezcla entre una camisa y un polo, y que incluso yo hace un año hice un vídeo diciendo que es una de las peores prendas que uno puede llevar porque es una mezcla, es un híbrido raro. Yo hoy en día prefiero llevar un polo o prefiero llevar una camisa. Pues hice esas poleras que sí, gustaron, estaban bien, pero aún así esa marca también no funcionó, no iba a ninguna parte. Yo estaba medio haciendo la parte de pisos turísticos y medio intentando seguir luchando por lo que a mí me ha gustado siempre, pues que es lo que hago hoy. Al final decidí que tenía que quedar de lado tanto Hussars como cualquier vinculación con la ropa y enfocarme en aquel momento en los pisos turísticos. Y en 2 años, en aquel momento conseguimos casi 30 pisos. Mi madre me ayudaba, aunque también mi madre pues lo pasaba mal, tenía sus rachas de depresiones, sus rachas emocionales muy malas. Y a veces no podía ni llegar a casa, vivíamos en un cuarto sin ascensor y me dolía muchísimo la rodilla solamente cuando llegaba a casa. Incluso me hice un montón de pruebas y no había forma, había que subir estas escaleras y me dolía muchísimo a medida que iba subiendo piso por piso. Me dolía cada vez más la rodilla para llegar a casa. No me detectaron nada. Al final fue un poco como tomar conciencia y ver que era lo que me costaba era llegar a casa y encontrarme pues a mi madre llorando o cosas así. De hecho, por ello yo le regalé un máster de desarrollo personal de Sergio Fernández, que era un máster muy completo, que además era físico, no online, que creo que hoy solamente los hacen online y no creo que sea lo mismo. Las clases físicas y todo lo que hacían, que era un máster pues caro y además con mucho contenido, eso sí, que a ella le sirvió mucho. Y una de las cosas por las que hoy estoy aquí haciendo vídeos es gracias a eso. Porque una de las cosas que ya he aprendido en ese máster es a hacer un vídeo diario sobre sus conocimientos. A ella siempre le han interesado muchísimo las relaciones, la psicología, como una terapeuta. De hecho es una terapeuta especializada en relaciones y otras cosas. De hecho tiene 2 canales de YouTube. Uno de ellos se llama Cuerpo Sano, Antonina Nagay, y el otro Sexo y Psicología. Que estos canales vienen después, no vienen en ese momento, aunque ya empieza los últimos días de Aranjuez a hacer vídeos. Digo los últimos días porque al final yo decido vender la empresa, no es lo mismo que te compren a venderte, que se la vendí al principal operador en aquel momento mundial, casi era Hostmaker, que estaban financiados, era una empresa fundada en Londres, y les habían metido rondas de inversión, estaban en Barcelona, estaban en Roma, estaban en París, pero no estaban en Madrid. Así que yo escribí directamente al CEO, encontré su correo, y dijo, oye, tengo esta cartera de 30 pisos, luego incluso crecieron un poquito más, hasta 33 antes justo de venderla.
y al final él accedió y hicimos ese traspaso de venta al final de pues, mi gestión. Tuve un equipo, al final éramos 5 personas más mi madre, ayudándome también, aunque bueno, en los últimos meses ya mi madre que me ayudó muchísimo en todo el desarrollo y al final hacíamos de todo. Empezábamos, de hecho yo iba con mi traje, los primeros pisos, iba con mi traje a vender la gestión y al final acababa yo llegando al piso, se marchaba el dueño y decía, bueno, pues ahora me toca limpiar. Me quitaba el traje y me ponía a limpiar el piso. A veces incluso con la mitad del traje puesto, me quitaba los pantalones y mantenía la camisa. Algo así que no creo que nadie tenga que saber, pero bueno, hoy lo estáis sabiendo. Así que para que veáis hasta qué punto uno puede llegar a hacer cosas y además también era una sensación muy de orgullo en aquel momento porque todo el periodo anterior siempre me había estado antes pues en la universidad y toda la parte anterior conteniendo a no llevar un traje, a llevar algo que a mí me apetecía siempre, que era vestir más formal y al final montas una marca, se te derrumba y no puedes y quieres continuar y montas otra cosa que no tiene nada que ver, pero seguía sintiendo esa parte de orgullo, esa parte que necesitaba, aunque el negocio al final de la gestión de pisos turísticos nunca me gustó. Llegó un punto en el que, primero que no tenía vacaciones, era imposible porque es un negocio de 24 horas y aunque tengas empleados no pueden estar trabajando 24 horas, bueno, si tienes para pagarles sí, pero no era el caso, al final 33 pisos tampoco daban para tanto y al final llega el punto en el que uno acaba saturadísimo, no tenía vacaciones, siempre problemas, aunque a veces no ocurría nada, pero luego un día de repente a las 2 de la mañana tienes que estar disponible porque se les ha caído la llave, no saben cómo funciona el aire, se nos ha acabado el agua caliente, cualquier cosa, miles de problemas, personas que vienen de todo el mundo con choques culturales que no entienden que un termo de agua, un americano estadounidense no entendía, pues que el termo de agua caliente se acaba en España y que luego tienes que esperar, cosas así que les tienes que explicar, que tienes que ir incluso muchas veces físicamente a los pisos y yo viviendo en Aranjuez, que estaba súper lejos para ir poder explicarles las cosas muchas veces, bueno, aunque iba todos los días al final a Madrid. Al final me pasaba el tiempo en el tren, luego a última hora de la noche o incluso los buses nocturnos, los búhos que había que salían de Atocha hasta Aranjuez, a veces a las 4 de la mañana o a la hora que fuese. Y esa fue al final la parte de la aventura intermedia a Hussars. Vendo la empresa, trabajo un tiempo para Hostmaker, veo lo que es una startup por dentro, veo cómo despilfarran dinero, veo lo mal que visten en Barcelona, creo al final, bueno, no creo, pero tengo una parte de gestión de lo que era el desarrollo del equipo de aquí de Madrid y además capto muchos más pisos para ellos, estoy 4 meses y medio, tenía un buen sueldo, al final con la venta también me sale bien la cosa, me sale bastante bien. Y además en ese momento, como mi madre tenía una gran ilusión de tener una casa y justo en ese momento además le toca una parte ya por fin del divorcio, con ello, con la venta y con lo que ella aporta, compramos un terreno y construimos una casa en la Sierra Oeste, forma parte ya de Ávila, por 1,5 kilómetros, una cosa así, en una urbanización que está pues eso, 40 minutos de Madrid más o menos, una casa pequeñita, modular, donde además el constructor, un ucraniano, un hijo de su madre, que nos estafan, que yo lo sabía, pero porque fuimos también muy rápido, mi madre quería la casa de una forma casi inmediata, no estaba nada nunca contenta en Aranjuez, bueno, nadie estaba contento, por así decirlo, en Aranjuez y al final nos acaban estafando, acabo teniendo además pues luego de ahí muchos malentendidos. Luego viene también, pues lo que sabéis, cuando ganas algo de dinero, viene enseguida también Hacienda, te cae una inspección, no me encuentran nada, pero ya una cosa sumada a la otra, además yo parte del dinero de la venta, en vez de pagarlo a Hacienda en su momento, del IVA, el IRPF, pido un aplazamiento y pensaba, con parte de ese dinero, además de que me sirvió para construir la casa, porque no me concedían ninguna hipoteca ni nada, te conceden hipotecas cuando te compras un piso, pero no cuando construyes, eso es mucho más complicado de conseguir y en aquel momento no me concedieron nada. Y parte de ese dinero que yo no pago en el momento y pido un aplazamiento, luego incluso también uso para montar Hussars. La segunda versión de Hussars, que era una versión de polos y camisetas a medida, y en aquel momento además no funciona para nada y me tuve que ir hasta Polonia para encontrar un fabricante que me quisiese hacer eso, comprar tejidos en Portugal que ya eran algodones Supima, eran algodones buenos, de hecho sigo teniendo rollos de tejido, bueno, sigo no, porque el fabricante los habrá usado en ese fabricante polaco, yo envié desde Portugal, que me costó también una pasta, esos rollos de tejido de algodón Supima y de piqué Supima hasta allí para hacer esas tandas de camisetas y polos a medida que hice unos pocos. No funciona la cosa y encima empieza la pandemia. Y en ese punto era como el punto peor de todos, porque yo venía, claro, de tener un
una empresa, un negocio, a de repente tener deudas con Hacienda que no puedo pagar y que encima no puedo generar nada, no podía hacer nada porque empieza la pandemia, empieza el periodo en el que tenemos que estar en casa y antes de eso sí que hay un desarrollo que es el que os decía de mi madre haciendo vídeos en casa, porque vivíamos allí en la urbanización, en la casa pequeñita, que luego terminamos con otros constructores y demás, porque primero nos deja tirados, como digo, y aunque tampoco era perfecta la casa, de hecho todavía incluso le falta alguna cosa, algún retoque a la casa para estar bien del todo, pero en aquel momento yo vi el desarrollo de mi madre, de esos 2 canales de YouTube además, que los hace crecer. Yo le ayudo en muchas cosas, a crear portadas, las miniaturas de los vídeos, incluso algunas veces ideas, y llegado al punto además en el que estaba de no puedo hacer nada más, es lo que me hace empezar aquí, en YouTube, a transmitir, además que a mí siempre me ha gustado, porque de hecho después de montar la empresa de pisos turísticos yo escribo el libro de cómo petarlo en Airbnb, de vez en cuando incluso hay gente que todavía me contacta y me dice, ¿eres tú el que has escrito este libro? Claro, ven hoy un canal sobre vestir y dicen, no tiene nada que ver esto con lo de Airbnb. Y yo ahí hablo como un experto, como lo que era, porque hoy ha cambiado un poco la plataforma, aunque sigo sabiendo muy bien buscarle las teclas y cómo hacer que un piso turístico funcione. Todo lo que explico en aquel vídeo todavía es muy aplicable y de hecho se sigue vendiendo y me siguen dejando opiniones muy buenas de ese libro. A mí siempre me ha encantado transmitir lo que sé y por eso empecé también aquí en YouTube. Todo el conocimiento que yo tenía de fabricantes de tejidos y fue gracias a todo el camino, todo el desarrollo anterior, que es la etapa peor, sobre todo en el momento en el que empiezo a hacer los vídeos, no tenía nada de recursos, deudas. Estamos hablando además de una deuda de más de 30.000 euros con el Estado, que de hecho pagué hace muy poco. Y si alguien me va a decir, ¿y por qué no buscaste un trabajo en aquel momento en vez de solamente hacer vídeos? Además, durante el confinamiento sí fue imposible encontrar trabajo y lo intenté. Después del confinamiento también lo intenté, fui a varias entrevistas y no me cogieron en ningún sitio. Incluso iba de dependiente de tienda de ropa, da igual. No me cogían. A mí es verdad que ponía mi currículum lo que había hecho, que era fundador de esta empresa, que la había vendido, que tenía estos conocimientos y me presentaba a puestos intermedios, no me cogían. Me presentaba a puestos bajos, no me cogían. Por eso también decidí marcharme a Londres, también porque en España las cuentas estaban embargadas. No sabéis lo que es no tener una cuenta bancaria con la que poder pagar por lo menos lo mínimo. O sea, no tienes capacidad ninguna, tienes que ir con efectivo o con cuentas que no son las tuyas o de estas que están pues de Revolut y todo esto que en aquel momento está fuera de España y esos por lo menos no te las podían embargar. Aún así tampoco era bueno tener ahí, bueno, tampoco se tuviese mucho dinero, pero para un mínimo de poder decir, oye, es que lo poco me va generando YouTube, lo poco que me generan mis libros, lo poco que me generaban pues algo de afiliación, por lo menos ese poco poder utilizarlo de alguna forma. Y claro, a veces llegaba a la cuenta y pum, te lo quitaban directamente, pero luego ya uno se aprende a decir, bueno, pues lo enviamos aquí, hacemos esto y estamos hablando de dinero que no eran nada, eran cientos de euros, no era nada de dinero. Pero llega ese punto en el que además no encuentras trabajo y dices, mira, tuve la oportunidad de irme a Londres, como sabéis, una etapa maravillosa en Londres y allí, más nada más llegar, allí encontré trabajo enseguida, como sabéis, y eso lo conté en diferentes vídeos que os dejo por aquí, de mi etapa, de mi desarrollo en Londres, además de que me encanta la ciudad, pero también para que entendáis por qué me fui a Londres y de esta forma podéis incluso darle más contexto, ¿no?, a todo. Y desde Londres, y fijaros en la situación en la que estaba, que podía haber lanzado incluso la marca antes porque el canal empieza a crecer bastante rápido, pero fue desde Londres, después de haber pasado ya 3-4 meses en Londres, fue cuando lancé la marca en diciembre de hace... Ya van a hacer 3 años este diciembre, harán 3 años desde que lancé la marca online con la primera reserva de todas, con esa camisa de cuello, una pieza que estamos trabajando para volver a tener, como sabéis, aunque me está costando, pero bueno, lo vamos a conseguir yo creo que ya este año, sí que sí, con nuestra primera camiseta de algodón Pima, más la ropa interior, aquellos básicos que hoy siguen y se mantienen con la misma calidad y han ido incluso mejorando algunos aspectos como los cierres, el fit, detallitos que en aquel momento no funcionaron del todo. Y es en ese momento donde, después de lanzar la marca, después de recibir las cosas de esos viajes que iba haciendo entre Londres, Madrid, Londres, España en general constantemente para ver, para revisar todo, es cuando lanzamos la marca online y vemos que funciona. Que funciona no solamente la primera reserva, sino luego lo que recibimos funciona, os gusta, os encaja. Nos escribís todos súper contentos con lo que habíamos hecho. También tenemos nuestros desafíos. En aquel momento, para que os hagáis una idea, todo salía
de casa de mi madre, esta casa que construimos, como os digo, pero ni siquiera de la casa, porque la casa es muy pequeñita, sino de una caseta de madera, que es donde se dejaron las cosas de Hussars, y es donde además Alejandro y mi madre, los responsables, son ellos los que enviaron todos los primeros pedidos. Los primeros 100 pedidos, de hecho, sí tenían una hoja escrita, una carta escrita a mano dedicada, porque eso sí lo hice yo. De hecho, lo hice en el viaje que hice a Sevilla, cuando además Massimo Dutti me llaman para la convención esta internacional que hacían de todos los de medida, y luego de ahí fui yo a Sevilla, y recuerdo que estábamos escribiendo todo esto en una cafetería en Sevilla después de haber ido a la feria, yo ahí escribiendo todas las hojas para dárselas a mi hermano. De hecho, se me acercó una señora y me dijo: ¿por qué escribe usted tantas cartas? Dice: tiene tanta gente, o sea, me vio ahí, claro, escribiendo. Además yo escribo con una forma un tanto peculiar, mi forma de escribir. Algunos me dicen que tengo letra de médico, pero a mí es muy bonita mi letra, y bueno, incluso pues eso, a esa señora le pareció como sorprendente. Y aún así, claro, todos los pedidos, o casi todos, menos alguna vez que yo venía también a Madrid, ahí vamos luego ahí a la casa a gestionar pedidos. De hecho, una vez, recuerdo yo en Massimo Dutti, sabéis que estaba todo el día doblando camisas, y mi madre y mi hermano, una de las cosas que no sabían de nada, doblar las camisas como yo lo hacía. Entonces me dejaron a mí todas las camisas. Yo estaba hasta las narices de doblar camisas en Massimo Dutti, y llegué de Londres, y llegué justamente a casa y me dijeron: bueno, hay todas estas camisas por doblar. Y me puse a doblar todas las camisas. Fue un proceso de aprendizaje, fue un proceso de desarrollo, de ver que las cosas funcionaban, y es lo que me hizo finalmente tomar esa decisión. Y el 10 de septiembre de hace 2 años, como comenté al principio del vídeo, es cuando decido volver a España y nos ponemos ya seriamente, solamente con Hussars, mi hermano y yo principalmente, que somos los que estamos hoy detrás de la marca, con la ayuda de mi madre, que nos ayuda muchísimo, e incluso que si hace falta abrir un local, va ella también, nos ayuda a pintar, está en las fiestas de inauguración, aquí ella tiene su consulta, hace sus cosas con sus pacientes, con sus canales de YouTube, que ya sabéis que YouTube es muy fluctuante. Esto también lo he vivido yo, y bueno, pues hay vídeos que llegan a mucha gente, otros vídeos que no llegan a tanta gente, y ahora mismo ella está un poco en esa segunda fase. En cualquier caso, es gracias a ellos por lo que hoy estamos aquí, es gracias al trabajo que hacemos mi hermano y yo día a día, porque trabajamos muchísimas horas, abrimos esa pequeña tienda que está aquí mismo, además es muy cerquita de la siguiente tienda de Madrid, y en muy poco tiempo vemos la acogida tremenda que tenemos. Vamos formando equipo. De hecho, luego en ese momento también entra Carlos, que hoy no está ya con Hussars, porque también tiene sus propios proyectos, tiene sus desarrollos, tiene un canal de TikTok que le está funcionando muy bien, como supongo que también sabréis, y al final, bueno, cada uno tiene su camino, y hay momentos en los que hay que saber cuándo separarse, y en este caso nos llegó ya ese momento, y aunque también ayudó mucho en la parte inicial, pero al final los que estábamos en el día a día, en todo el desarrollo, éramos Alejandro y yo, en pintar incluso las tiendas, de abrir una nueva tienda, de hacer cualquier tipo de cosa, de luego más diseño, más fabricación, sí soy yo 100%, los vídeos también, aunque la edición de los vídeos también la hacía Alejandro. Hoy ya tenemos incluso un máquina argentino que nos edita los vídeos, y al final poco a poco hemos ido creando ese equipo, hemos ido desarrollando la marca, que sí hay cosas a las que todavía no llegamos, que no contestamos quizá todo lo rápido que deberíamos. Y hoy, con 4 tiendas, que es Madrid, Valencia, Barcelona y Santander, la última, como sabéis, que ha sido casi un milagro, la de Santander, que aparece gracias a uno de vosotros, los que estáis ahí detrás de las cámaras, iba a decir, bueno, sí, sois los que estáis viendo los vídeos, y en general la comunidad cómo apoya también, no es solo ya el desarrollo de que hoy somos un equipo de más de 10 personas, de todo esto, sino que nos ayudáis, si nos veis en Santander mismo, cuando estaba poniendo el cartel, pasó una persona y dijo: hombre, Vlad, y yo le dije: oye, ya si nos echas una mano a poner el cartel, que justo nos hacía falta una persona más, que lo estábamos viendo, y al final sois vosotros también los que os involucráis en el proyecto con nosotros, y eso es maravilloso. O sea, lo que hemos conseguido, o sea, es gracias a nuestro trabajo de echarle muchísimas horas, pero gracias también a vosotros, a la implicación que tenéis, todo el apoyo que nos mostráis. Y ya os digo, hay cosas que, oye, hemos podido fallar, pero estamos ahí para arreglarlo, de que si habéis lavado un polo y a lo mejor yo a veces incluso lo pongo en duda, pero digo: mira, vamos a enviar otro polo, aunque nos cueste a nosotros, y esto sea algo que yo creo que ninguna marca hace, que hay un indicio claro de que se ha lavado de una forma en la que no hemos recomendado y lo vemos, pues enviamos otro polo, aunque nos cueste dinero, nos cueste el envío, nos cueste el polo, y dejemos de poder vender ese otro polo. Nosotros estamos ahí para también hacer de esta marca algo muy diferente a lo que hay en el mundo,
para cambiar la forma en la que entendemos la moda, y todos mamás me lo decís cuando venís a las tiendas, me veis a mí, me paráis por la calle, me decís, oye, gracias a ti leo las etiquetas de composición. Que tomemos conciencia de la ropa es el principal objetivo, y que entendamos la ropa como algo que va más allá, que no es solamente la parte del diseño, la imagen, sino todo lo que hay detrás, la calidad, el precio que tiene que ser justo, que no queremos engañar a nadie, ni nuestro objetivo no es poner ahí un margen súper grande, ni nunca lo va a ser. No vamos a ir a ese tipo de estrategia, ni de ponerle un logo y venderlo por el prestigio de ese logo, que algunas prendas pueden tener el logo, por la belleza del logo, que además muchos me lo decís también, de me encanta el logo porque no se lo pones a más prendas, incluso ganarías en visibilidad. Algunas prendas lo tendrán, otras no, pero nunca va a ser ese el objetivo, de simplemente diferenciarnos por un logo, sino por todo lo que hay detrás, y haceros entender o explicaros todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás, las horas que le echamos y que nos han permitido pues llegar a donde estamos hoy, que además ahora vendrán desafíos, porque 4 tiendas, todas estas personas que tenemos en el equipo, que a veces hay gente que no pueden seguir con nosotros, que tenemos que cambiar, que tenemos que contratar a gente nueva. Formar un equipo también es difícil, a veces también hay gente que nos ha dicho, oye, que no me han atendido en la tienda de la forma en la que uno espera, con vuestra calidad, vuestros estándares. Estamos también para ir mejorando, incluso yo alguna vez he podido fallar también en la forma en la que a lo mejor he atendido a alguien, porque también se nos acumula el trabajo, se nos acumulan muchas cosas, y de hecho yo ni siquiera he tenido este año vacaciones como tal, porque ha sido un día, que además fue un día en el que incluso alguien me dejó una opinión negativa en Google, en la tienda de Santander, que fue el único día de puente que me cogí porque no tuve ningún día de vacaciones. Y además, cuando coinciden las cosas en la vida, y he tenido también una serie de cambios personales, que Santander me ha sentado de maravilla, lo he disfrutado muchísimo, y bueno, voy a seguir disfrutándolo porque voy a ir yendo y viniendo cada cierto tiempo, pero al final se juntan las cosas y es donde uno dice, oye, ¿hacia dónde estoy yendo? Y es cuando lo ves, y yo creo que estamos en el camino correcto, aunque ahora se puedan presentar ciertos desafíos con esta estructura, con más gente, con más costes, pero vamos a seguir luchando cada día, vamos a seguir presentando prendas, vamos a intentar afinar los tiempos, que las fabricaciones, que las reservas lleguen a tiempo, y también divertirnos dentro de todo esto, que yo me lo paso muy bien también diseñando, visitando fábricas e incluso haciendo vídeos. Me lo paso bien, aunque este vídeo me ha costado más de lo habitual, y Dan, que es el editor de estos vídeos, lo sabrá, lo sufrirá un poco, porque no es un vídeo fácil expresar todo esto, pero quería compartirlo con vosotros para que sepáis todo lo que hay detrás. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.